Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez. En la clase de hoy hablaremos de la anatomía de las fibras blancas. Cuando hablamos de la anatomía de las fibras blancas dentro de la neuroanatomía, es decir, la anatomía del encéfalo, tenemos que discriminar tres tipos de fibras blancas. Encontramos fibras comisurales, fibras de proyección y fibras de asociación. Las fibras comisurales se definen como aquellas fibras de sustancia blanca, es decir, aquellos conjuntos de axones de cilindro ejes que atraviesan la línea media del neuroeje, es decir, atraviesan la línea media del sistema nervioso central. Son ejemplos de fibras comisurales el fornix o trígono cerebral, el cuerpo calloso y las comisuras anterior y posterior, antiguamente llamadas comisuras blancas anterior y posterior. Luego tenemos a las fibras de proyección. Las fibras de proyección son aquellas fibras que parten desde niveles encefálicos superiores y se dirigen hacia niveles encefálicos inferiores, como por ejemplo fibras que van desde el encéfalo hacia la médula espinal, o en sentido inverso, desde la médula espinal hacia el encéfalo, hacia la corteza cerebral. Son ejemplos de fibras de proyección las cápsulas. La cápsula interna fundamentalmente es un ejemplo claro de una fibra de proyección. Por último, tenemos a las fibras de asociación, que son fibras que unen niveles jerárquicos superiores con niveles jerárquicos inferiores. Dentro de aquellas fibras de asociación se pueden discriminar fibras largas, fibras cortas, e inclusive se pueden discriminar fibras que son corticópetas o corticófugas. Las fibras corticópetas son aquellas que llegan hacia la corteza cerebral. Las fibras corticófugas son aquellas que salen desde la corteza cerebral y se dirigen hacia otro nivel jerárquico, en este caso un nivel jerárquico inferior, porque parte de la corteza cerebral que se considera un nivel jerárquico superior. A su vez, dentro de la clasificación de las fibras de asociación, encontramos fibras cortas y fibras largas. Las fibras cortas son poco evidenciables en una disección y no tienen un nombre propio. De hecho, se llaman fibras en U o fibras de asociación de Meyer. Mientras que las fibras largas sí son evidenciables mediante disección. De hecho, veremos numerosas fotografías de preparados cadavéricos en donde se evidencian estas fibras de asociación y toman nombres propios, ¿sí? Son ejemplos de fibras de asociación largas: el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo arqueado, el fascículo cuneatus o fascículo cuneado y el fascículo occipito frontal inferior. Visualizamos aquí en este GIF, en estos GIFs, diferentes representaciones de lo que es una tractografía. Una tractografía es un tipo de resonancia magnética a través de las cuales podemos nosotros evidenciar el trayecto de las fibras de sustancia blanca de nuestro sistema nervioso central, específicamente del encéfalo. Aquí, por ejemplo, podemos encontrarnos con fibras de proyección del lado izquierdo de la diapositiva, fibras de proyección que parten desde una fibra comisural que es el cuerpo calloso. Y vemos aquí fibras de proyecciones anteriores que forman lo que se conoce con el nombre de forceps menor, forceps minor, ¿sí? O forceps frontal que se dirige hacia la corteza del lóbulo frontal. En sentido caudal tenemos aquí al forceps mayor que se dirige desde el esplenio o rodete del cuerpo calloso hacia la corteza occipital. Del lado derecho de la diapositiva tenemos a la representación de una gran fibra de proyección que es la cápsula interna. La cápsula interna se origina a partir del contingente de fibras que procede o que se dirige a la corteza cerebral. Y desde allí se forma todo esto que se ve en el segmento superior de la representación que se llama corona radiada o corona radiata en latín. Desde allí, la corona radiata da origen a la cápsula interna que presenta cinco porciones: un brazo anterior, un brazo posterior, una rodilla, una porción sublenticular y una porción retrolenticular. Cada una de esas porciones de la cápsula interna lleva un tipo de fibra diferente que pertenece a algún sistema diferente, como por ejemplo el brazo posterior lleva fibras motoras del sistema piramidal, de las vías piramidales, mientras que la rodilla de la cápsula interna lleva fibras que pertenecen a el haz córtico nuclear, es decir, dentro de esas fibras piramidales al tracto córtico nuclear. Visualizamos aquí diferentes fotografías de preparados cadavéricos hechos con una técnica denominada técnica Klinger, en donde se congela el preparado y luego se va
quitando la superficie cortical para poder evidenciar, para poder mostrar las fibras blancas. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con este famoso fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior es un haz, un conjunto de fibras blancas, de fibras axonales que se dirigen desde el lóbulo frontal hacia el lóbulo occipital, pasando y haciendo relevo por el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Este fascículo longitudinal superior cuenta con dos porciones que se denominan como porciones directa y porción indirecta. La porción directa es la que constituye este otro fascículo que se llega a visualizar en este segmento, fascículo que toma forma arqueada y es el fascículo arcuato, ¿sí? Este es el fascículo arcuato que une respectivamente las áreas de Broca que se encuentran en este segmento, el área motora del lenguaje que se corresponde con los giros opercular y triangular de el giro parietal inferior, con la porción opercular y triangular del giro frontal inferior, y se dirige aquí hacia el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. Esa es la vía directa, pero luego este fascículo longitudinal superior presenta una vía indirecta. Vía indirecta que se discrimina en un haz vertical y un haz horizontal. El haz vertical se encuentra conectando el giro temporal inferior con la corteza parietal y el haz horizontal se encuentra enlazando a los giros temporales con los giros occipitales, con la corteza occipital. Aquí visualizamos, por ejemplo, otro preparado cadavérico en donde vemos el trayecto de este fascículo longitudinal superior. Todo esto es el fascículo longitudinal superior que conecta todos esos segmentos encefálicos anteriormente mencionados. Aquí también podemos visualizar a este fascículo longitudinal superior. Este trayecto es el que se corresponde con el fascículo longitudinal superior. Aquí tenemos, por otro lado, al fascículo uncinado. Este fascículo uncinado no forma parte del fascículo longitudinal superior, pero es también otra fibra de asociación larga. El fascículo uncinado se encuentra conectando la porción órbito-frontal y órbito-polar del lóbulo frontal con el giro temporal superior. Conecta estos dos segmentos del encéfalo. Se cree que tiene una función importante, relevante en el manejo de emociones o de procesamientos cognitivo-emocionales, como por ejemplo el miedo, la violencia y el juicio, ¿sí? Este es el fascículo uncinado, que se dirige desde núcleos de este giro frontal inferior hacia el complejo nuclear amigdalino. Tenemos aquí en este segmento el fascículo occipito frontal inferior, ¿sí? Fascículo occipito frontal inferior que tiene este trayecto que se define como ventral con respecto al fascículo longitudinal superior y como indica su nombre va desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo frontal. Desde el lóbulo occipital hacia el lóbulo frontal. Podemos evidenciar claramente cómo en estas fotografías se pueden distinguir estos elementos que pertenecen a las fibras largas, a las fibras blancas, en este caso de asociación largas. Vemos ahí, por ejemplo, la cápsula extrema que separa al lóbulo de la ínsula del claustro o antemuro. En esta disección vemos cómo se ha ido más hacia lo que es el core del sistema nervioso central, el core del encéfalo, es decir, se ha ido más hacia medial y podemos ver aquí la cápsula interna. La cápsula interna es una fibra de proyección fundamental con una porción denominada brazo anterior, rodilla, brazo posterior y sus porciones retrolenticular y sublenticular. Vemos aquí el contingente de fibras que forma la corona radiada. La corona radiada se define como el segmento de la cápsula interna que se encuentra por encima de los núcleos de la base, también llamados núcleos grises o ganglios optoestriados, mal llamados ganglios optoestriados. Vemos aquí por debajo la constitución de la cápsula interna y allí al globo pálido. Específicamente este es el segmento lateral del globo pálido, es decir, que ya se ha quitado el antemuro. Vemos aquí cómo esta fibra comisural, la comisura anterior, llega hasta el lóbulo temporal y se encuentra conectando áreas simétricas del encéfalo bilateralmente. Aquí encontramos las radiaciones ópticas, también llamadas radiaciones ópticas de Gratiolet o fibras genículo-estriadas o fibras genículo-calcarinas. Estas radiaciones ópticas son encargadas de llevar la información procesada desde el núcleo dorsal del cuerpo geniculado lateral hacia el área 17, 18 y 19 de Brodmann, para que allí se produzca el procesamiento de la información visual. Aquí tenemos un
asa que recibe el nombre de asa de Meyer. Este asa de Meyer pasa por la porción sublenticular de la cápsula interna y se corresponde con el área visual secundaria o área visual accesoria y se relaciona de manera intrínseca con el asta temporal o prolongación esfenoidal del ventrículo lateral. En este segmento, que es una vista ventral del encéfalo, podemos encontrar nosotros aquí, por ejemplo, al tracto óptico, y aquí tenemos a las radiaciones ópticas de Gratiolet, y este es el pulvinar del tálamo. Radiaciones ópticas que se dirigen desde ese cuerpo geniculado lateral hacia la corteza visual primaria. Aquí en estas disecciones podemos encontrar, por ejemplo, fibras comisurales. Esta es la comisura anterior y esta es la comisura posterior. Estas serán las radiaciones ópticas. Y esto que se encuentra en este segmento se corresponde con el tapetum. El tapetum es una prolongación, una proyección que nace desde el tronco del cuerpo calloso y de parte de su esplenio hacia la corteza cerebral. Y se define también como una fibra de asociación. Tenemos aquí en este segmento a una fibra de asociación corta, una fibra de Meyer, un asa de Meyer. Estas fibras son poco evidenciables de disección y tienen un trayecto de esta manera, que se torna perpendicular, que es perpendicular al surco en el cual se encuentra. Estas fibras se encuentran conectando, se encuentran enlazando nerviosamente dos giros que se encuentran adyacentes entre sí, próximos entre sí. Aquí vemos el trayecto del fascículo longitudinal superior claramente evidenciable desde disección. Todo esto será cápsula interna. Estas son las radiaciones ópticas y aquí encontramos este fascículo uncinado, fascículo que va desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo frontal. Aquí visualizamos una vista superior que suele tomar el nombre de corte de Vieux-Chance en honor a Vieux-Chance, anatomista quien ha descrito numerosos reparos en diversos sectores, como por ejemplo el sistema nervioso central o inclusive la cardioanatomía. Y lo que nos encontramos aquí son fibras blancas, esto es sustancia blanca encefálica, con diferentes fibras de asociación cortas, en U, de Meyer, y esto que vemos en el medio es una fibra comisural que será el cuerpo calloso. Vemos la vista superior del cuerpo calloso con su tronco y estas proyecciones laterales que reciben el nombre de tapetum. A su vez, en la cara superior del cuerpo calloso se describen al indusium grisium, que es una delgada capa de sustancia gris que cubre el segmento dorsal del tronco del cuerpo calloso, y allí se describen también a unos nervios que reciben los nombres de nervios de Lancisi o por terminología anatómica internacional como estrías medulares medial y lateral, que forman parte del lóbulo límbico. Nuevamente aquí otras disecciones. Podemos encontrar este fascículo en U, este haz de fibras en U, haz corto de Meyer. Encontramos aquí el trayecto de el fascículo arcuato, implicado directamente con el lenguaje, ¿sí? Fibras de proyección que se dirigen hacia la corteza cerebral, y esto que es el fascículo longitudinal superior claramente evidenciable, claramente distinguible. En estas ilustraciones podemos encontrar los mismos elementos ya descritos, como por ejemplo aquí, delgadas fibras en U, fibras de asociación cortas, fibras de Meyer. Este es el fascículo longitudinal superior. Desde allí se desprende el fascículo arcuato o fascículo arqueado, ¿sí? Aquí exactamente lo mismo. Este es el fascículo longitudinal superior con un segmento vertical que conecta al lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Y aquí tenemos ese famoso fascículo arcuato, que es la vía directa del fascículo longitudinal superior. Aquí se está mostrando en amarillo al fascículo cuneiforme, ¿sí? Fascículo cuneiforme, fascículo cuneatus, ¿sí? Forma de cuña, que se encuentra conectando el área de Broca con el área de Wernicke. Aquí lo que nos encontramos es con el fascículo longitudinal inferior que conecta al lóbulo temporal con el lóbulo occipital. ¿Sí? Perdón, lóbulo temporal con el lóbulo frontal aquí en este segmento. Y esto lo que muestra es exactamente lo mismo, es una disección un poquito más superficial que esta que se muestra aquí en este sector. Aquí se está mostrando el fascículo cuneatus, el fascículo cuneiforme. Aquí vemos parte de el giro singular. El giro singular se define como una fibra comisural que conecta ambos hemisferios cerebrales entre sí. Anatómicamente pertenece al lóbulo de la ínsula. Y lo que nos encontramos aquí son, por ejemplo, con este haz
denominado mamilo talámico, ya que va desde el cuerpo mamilar hacia el tálamo, hacia el núcleo anterior del tálamo. Este haz mamilotalámico también recibe el nombre de fascículo de Vic-Dacir. Este es el famoso fascículo de Vic-Dacir y en este segmento caudal de la disección podemos encontrar al esplenio del cuerpo calloso. Esto que vemos aquí es el fornix o trígono cerebral con sus columnas anteriores y sus columnas posteriores o pilares y columnas del fornix. Recordemos que el fornix se encuentra enlazado en la línea media a través de una fibra comisural que recibe el nombre de comisura salteriana o salterio, también llamado lira de David, que funciona como un suelo, parte del suelo del tercer ventrículo. Aquí otra disección, podemos evidenciar fibras que pertenecen a la cápsula interna, ¿sí? Fibras de proyección de la cápsula interna. Aquí nos encontramos con una vista superior, es decir, una vista dorsal de dos cortes transversales efectuados a diferentes niveles, este en un nivel más dorsal que este, estamos hablando de un corte de Flexic, y podemos ver claramente a esta fibra de proyección que es la cápsula interna, ¿sí? Nos encontramos aquí con la cápsula interna. Este segmento de la cápsula interna, desde donde vienen o llegan este contingente de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral, se corresponden con la corona radiada. Esto es la corona radiada vista desde un corte transversal, corte horizontal, corte de Flexi. En este segmento ya podemos ver cómo se forma aquí la cápsula interna. Y todo esto que estamos marcando, que vamos a marcar ahora de color amarillo, es la cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna es todo este contingente de fibras de sustancia blanca que se encuentran a este nivel, ¿sí? Esto es la cápsula interna. La cápsula interna cuenta para su descripción anatómica con un brazo anterior, con una rodilla, un brazo posterior y una porción retrolenticular, que es la que se encuentra en este segmento, y una porción sublenticular que no se puede evidenciar desde estos cortes, ¿sí? La porción sublenticular es la que se encuentra en estrecha relación con el asa de Meyer y por allí pasan fibras que pertenecen a las radiaciones auditivas, acústicas, ¿sí? A la vía acústica primaria, ¿sí? Esta es la constitución anatómica de la cápsula interna, fibra de proyección fundamental, de fundamental conocimiento. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.